Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América. Soy Manuel Villalobos Mendoza. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos. Y de verdad, créanme que es un placer. Bueno, a lo mejor van a decir, ay, siempre nos dicen lo mismo, pero es que la verdad me llena de alegría el compartir con ustedes la palabra de Dios. Y especialmente hoy, que es un día muy importante, porque es la festividad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo para el día domingo 19 de junio. Seguramente que en algunas partes esta festividad la celebran el día jueves. Y bueno, yo recuerdo mucho esta festividad porque era cuando mi padre también llevaba el nombre de Manuel, y yo llevo el nombre de mi padre. Bueno, pues esta era la ocasión de la comida que especial para celebrar el santo, ¿verdad? Manuel se asoció a esta festividad. Bueno, pero además es una lectura muy preciosa, no como la de la otra vez, la del domingo pasado, estaba muy complicada, Juan con el mismo pensamiento, con la misma idea. Bueno, hermanos y hermanas, espero que a través de la comida ustedes también le den gracias a Dios, al Dios que cuida, al Dios que provee, el Dios que no nos abandona. La comida es todo y ahorita vamos a ver por allí. Entonces estamos para el día 19 de junio del 2022. El Evangelio está tomado de Lucas del capítulo 9 del versículo 11 al 17. En aquel tiempo Jesús se puso a hablar al gentío del reino de Dios y curó a los que lo necesitaban. Caía la tarde y los 12 se le acercaron a decirle: despide a la gente que vayan a la aldea y a los pueblecitos de alrededor y busquen alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar desértico. Él les contestó: denles ustedes de comer. Ellos replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para todo ese gentío, porque eran unos 5,000 hombres. Jesús le dijo a sus discípulos: díganles que se echen en grupos de unos 50. Lo hicieron así y todos se echaron y se sentaron. Él, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió, se los dio a sus discípulos para que les sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron y cogieron las sobras 12 canastos. Palabra de Dios. Con historias como estas, ¿a poco no les dan ganas de decir, oye, ojalá y que viniera Jesús y otra vez nos dijera, siéntense o échense, que literalmente es reclínense sobre el pasto, ¿verdad? Y que de pronto la comida sea abundante. La gente, como esta es una historia muy familiar, fíjense, esta es una de las historias que las tenemos en los 4 evangelios. Luego entonces viene de 4 fuentes diferentes y muy probable Jesús hizo algo, alguna acción simbólica, algún gesto simbólico en relación al pan, ¿verdad? Bueno, y en el Evangelio de Marcos incluso la multiplicación de los panes sucede en 2 momentos importantes. No solamente una vez, una en territorio judío y otra en territorio pagano. Y con esto Marcos está diciendo que el Dios de Jesús es un Dios que provee no solamente alimento para un pueblo, sino para toda la humanidad. Esto es lo que está de fondo. ¿Y por qué es importante esta idea de la comida? No se puede vivir si no se come. Pero la comida y el milagro de los panes y de los peces no sucede por arte de magia. Uno pensaría que Jesús hizo la bendición y comenzaron a llover. Todo esto está
todo esto tiene un simbolismo. Y para eso necesitamos ir dejando a un lado nuestra fe ingenua y comenzar a madurarla para decir, a ver, ¿qué es lo primero que sucede? Recordemos el contexto. Jesús va de camino de Galilea hacia Jerusalén, camino de que comienza en el capítulo 9 precisamente, y en el camino, recuerden que esa era una manera de llamar a la comunidad que seguía a Jesús, todos vamos en el camino. Y en el camino a veces te vas a encontrar con momentos difíciles, momentos de dudas, momentos de incertidumbres, pero también te puedes encontrar la presencia de aquel que se hace pan, de aquel que te da vida, de aquella persona que te alienta a seguir adelante. El camino es una imagen muy bonita y yo creo que es una imagen todavía válida para el día de hoy para decir, voy en camino y en este camino Dios me sorprende, Dios pone muchas personas que me van a ir acompañando, no vamos solos. Bueno, Jesús va de camino de Galilea a Jerusalén y con una misión clara y concreta. Ustedes saben que iba a ser en Jerusalén donde le van a dar muerte. Entonces, este camino es todo un proceso catequético, es todo un proceso discipular y en el camino se va encontrando primeramente con gente enferma, con leprosos, con endemoniados, se va encontrando también con gente hambrienta y a todas estas personas Jesús las va a ir incorporando, les va a ir hablando de el reino de Dios, del Dios de la misericordia, del Dios de la compasión, les va a ir enseñando en el camino porque la comunidad nunca termina de aprender, nunca termina de formarse. Y es en el camino donde hoy Jesús va y va a comenzar a hablar de esta experiencia del reinado de Dios. Y esta experiencia del reinado de Dios se concretiza en acciones prácticas. Jesús no vino a fundar ninguna religión. Jesús no está obsesionado por decir, a ver, voy a fundar esta iglesia y esta iglesia es la que me va a representar. La gran pasión de Jesús es hablar del reino de Dios, porque ellos creían que en algún momento Dios iba a intervenir dentro de la historia de la humanidad y Dios le iba a hacer justicia a la gente. Entonces, esta idea del reinado de Dios, del Dios que interviene, estaba en la boca de todos. Y como que los profetas habían dicho o se habían imaginado, una vez que Dios intervenga en la historia de Israel, pues volverá otra vez a reunir al Israel infiel, juntará al Israel de las promesas, suscitará a un rey tipo David, y entonces en este monte santo toda la gente confluirá y experimentará al Dios de la comida. Y se preparará el banquete con comidas exquisitas, vinos de lo mejor. Y todo mundo sentirá entonces que la presencia de Dios se hace realidad. Bueno, a Jesús, a los evangelistas les gustó esa idea. Probablemente Jesús es un tipo de profeta mesiánico, tipo de profeta apocalíptico que anuncia que Dios va a intervenir por medio de su reino. Pero este reino se va a ir distanciando de las expectativas que tenía la gente. Estas expectativas ya no van a ser para establecer otra vez comunidades prioritarias, grupos que se benefician sobre los otros. Este reino primeramente tiene que ser curado. ¿Por qué? Porque el sistema de salud les ha fallado. Dice que curó a los que lo necesitaban. Toda la comunidad está enferma. ¿Por qué? Porque hay leprosos, hay mujeres que están con la menstruación, hay mujeres encorvadas, hay endemoniados. ¿Y quién fue la persona que los puso en este estado de muerte? La persona no puede experimentar el reino de Dios mientras esté enferma. Y Jesús tampoco les puede decir el reino de Dios va a venir cuando ustedes se mueran. Entonces no se preocupen por tener vida. Vean cómo día con día estamos enfatizando que este reino de Dios
va a hacer posible la vida, va a hacer posible que la persona esté sana, que coma, que viva, que tenga condiciones de una vida vivible. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener una comunidad sana. Y si Jesús ofrece salud, también ofrece una nueva economía para poder comer, para poder tener salud. No se puede tener salud si no se come. Y nos va a narrar este episodio de lo que nosotros comúnmente llamamos el milagro de los panes y los peces, para decirnos, esta comunidad tiene que experimentar la salud en el aquí y en el ahora. Inmediatamente Lucas va a jugar con el simbolismo de la tarde-noche. Esto nos va a poner en un ámbito eucarístico. ¿Se acuerdan la historia también del camino? Cuando Jesús se hace camino con la comunidad desilusionada porque Jesús no era el Mesías, porque el Jesús no fue el que vino a reinstaurar el reinado de David, y la comunidad se va lejos de Jerusalén al pueblito que se llama Emaús, y Jesús comienza a caminar, el Mesías crucificado. Era tarde cuando entró a la casa y cuando hace primero como que se va y le dicen, quédate con nosotros, que ya está cayendo la tarde. Entonces es una imagen bastante eucarística, ya saben lo que va a pasar. El caminante, va a haber una teofanía, una transfiguración, va a haber comida, se va a manifestar la presencia del Dios que provee. Pero para eso la gente también tiene que dejar a un lado las cosas de la noche, ¿no? También la tarde, el inicio de la noche puede ser como una advertencia para la gente que puede ser violenta o que tiene otros valores del reino. Entonces, pero aquí más bien va con la parte eucarística, es de tarde. Se hace tarde y fíjense los 12, los que están atados al poder. Los 12 que quieren que Jesús sea el Mesías apocalíptico, el Mesías guerrero, el Mesías que vuelva a restaurar a la gente de Israel en el puesto que le corresponde, y que lo siente en sus 12 sillas para que vuelvan a gobernar a las 12 tribus de Israel. Los 12 se acercan a darle órdenes al maestro, y uno dice, ¿cómo es posible? Ahora resulta que los discípulos van a corregir al maestro. No es la primera vez que los 12, especialmente los varones, están ejerciendo poder. Hay una lucha de poder increíble. Cuando estas luchas de poder se anidan en nuestras comunidades, pues entonces uno casi que le quiere decir a Dios cómo debe de actuar. Uno le tiene que decir a Dios, tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto otro, porque yo así te lo ordeno, porque en mi visión de comunidad tú tienes que hacer así. Una de las cosas que de verdad es bien difícil de la gente de aceptar es cuando se habla de la justicia de Dios. Por ejemplo, hago un paréntesis. Cuando uno les explica de cómo Dios entiende su justicia y cómo ante la justicia de Dios está la misericordia y el amor, siempre la gente se queda, y la ley, y los que cumplimos, y los que tratamos de esforzarnos, entonces, ¿qué caso tiene de que yo sea bueno? Si ese es el Dios. Y digo, bueno, pues qué mezquinos somos. Si tú estás comportándote, estás tratando de ser bueno solamente por el premio, por el castigo, pues yo creo que hay que madurar la idea que uno se tiene de Dios. Bueno, hermanos y hermanas, la comunidad representada en los 12 que buscan poder, los 12 que buscan privilegios, los que representan a Israel, que quieren a su rey con corona de oro, si es posible, y que someta a todos los demás pueblos, vienen a decirle, Jesús,
¿sabes qué? Ya estuvo bien, ya compartieron contigo. Qué bueno que los curaste, qué bueno que les hablaste del reino del cielo. Mira, despídelos. Ay, porque la intención es buena, fíjense. Porque la intención es buena, dice, despide a la gente y que vayan a la aldea y a los pueblos de alrededor a buscar alojamiento y comida. Porque estamos en un lugar desértico. La comunidad del poder ha hecho bien un análisis de la realidad. Ve la situación, observa lo que hay alrededor. Lamentablemente no se puede ser discípulo o discípula de Jesús quedándose solamente en el observar, en el ver la situación, en el juzgar. Se tiene que actuar. Y esto es lo que le dicen, está bien, te estamos dando el análisis de la realidad. Estamos en un lugar desértico, no tienen pan, no tienen comida. Bueno, y nosotros casi que te estamos haciendo un favor. Y Jesús les va a decir, esa no es manera de ser discípulo. Esto no va a ser manera de dar vida. Entonces Jesús, como buen maestro que representa al Dios que provee, los tiene que educar y les tiene que enseñar que si quieren verdaderamente ser discípulos de Jesús, tienen que involucrarse en los procesos de liberación de la gente, y no es despidiendo a la comunidad para que se vayan, sino más bien es invitándole a la comunidad a integrarla y a transformarla. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Fíjense, hoy el Papa dice que el pastor que huela a oveja. Bueno, el Papa no se inventó esa idea. Jesús está diciendo eso. Tú no puedes ser discípulo o pastor de esta gente despidiéndola. Tienes que ser transformado por la realidad que estás viviendo. Has hecho muy bien el análisis de la realidad, pero ahora te falta una cosa. Involúcrate en el proceso de liberación. Y entonces, si la gente tiene hambre, lo primero que Jesús les va a decir es ¿por qué tienen hambre? ¿Por qué no tienen casa? Ay, pero es que están en un lugar desacampado. No, esta es la manera en que el Evangelio te va a ir mostrando cómo opera la economía de aquella época. Tienen hambre porque alguien se ha quedado con sus riquezas. Están desamparados porque el imperio les ha explotado y ha controlado la economía y ha racionado quién come y quién no come. Y en esa economía de muerte, unos cuantos viven muy bien y la inmensa mayoría están a la deriva, en un lugar desamparado. Casi que esta es la realidad nuevamente de nuestra sociedad, de nuestra iglesia, de nuestro país, donde unos cuantos viven muy bien y la inmensa mayoría pues está con el Jesús en la boca de que no le falle el trabajito, haciendo circo, maroma y teatro para llegar al fin del mes. Y a veces nuestro discurso, en vez de tomar en serio las palabras, de decir, ay, no se preocupen que cuando ustedes se mueran, se van a ir al cielo y entonces allá van a poder comer manjares, beber vinos exquisitos. Ese discurso es nefasto. Ese es un abuso de autoridad. Y Jesús tendría que decir, no los despidas, dales tú de comer. Tú no puedes venderles un discurso que solamente los va a hacer gente pasiva. Tú no puedes venderles un discurso donde siempre van a estar
con hambre y con necesidad. Es necesario que se nutra su cuerpo, su alma. No basta con decir todo está mal, la economía está mal, se tienen que buscar maneras de que la economía llegue para toda la humanidad y toda la comunidad pueda comer, beber libremente. Jesús no es estúpido. Jesús sabe que están en un lugar desértico y que tienen hambre y que tienen sed. No se vale venir a darle el problema a Jesús, denle la solución, eso es lo que Jesús les está diciendo, no me den el problema, o sea, yo también lo estoy viendo, denme la solución, involúcrense en la solución. Yo también a veces así le digo a la gente que colabora conmigo, no me des el problema, dame la solución, yo también estoy viendo lo que tú ves. Involúcrate en ser parte de la solución. Y no esperes de que esta solución caiga del cielo. Y una vez, fíjense, como que esta historia va en partes. Una vez que la comunidad tiene que aprender que no se puede ser pastor, guía, discípulo de Jesús si no se involucra en los procesos de liberación, entonces tienen que tomar su reto. Y Jesús los reta. Denles ustedes de comer. No pueden verdaderamente ustedes convertirse en instrumento de bendición si no proveen posibilidades de vida. Denles de comer implica hagan posible la vida en todos los sentidos, hagan que florezca la justicia, hagan que la gente viva en paz. No les estén dando condenas, no les estén dando leyes ni rituales que no los van a llevar al proceso de transformación. Y yo creo que esto es lo que Jesús nos está invitando el día de hoy como iglesia. Denle de comer al pueblo. Denle posibilidades de vida, dales palabras que los aliente. Basta de discursos moralizantes que en vez de darles esperanza los hacen sentir miedo y temor de Dios. Denles de comer nuevas palabras que se sientan dignos, dignas, que se sientan agradecidos y agradecidas con el Dios que provee. No basta inventarles discursos o inventarles promesas falsas de un cielo incierto, cuando lo único que tenemos es esta vida y a esta vida hay que darle de comer, hay que alimentarla. La comunidad de Jesús tiene que ser portadora de vida, tiene que dar posibilidades de vida. Denles de comer. Y claro, ¿cómo? Yo pensaba que tú nos ibas a solucionar el problema, dicen los discípulos. Yo pensaba que tú eras el que, pues tú tienes el que provee. Haz que caiga el manjar del cielo milagrosamente. Ellos se dan cuenta de la incapacidad que se tiene. No tenemos más que 5 panes y 2 peces. A no ser que vayamos a comprar de comer para toda esa gente. Cuando la comunidad se da cuenta de la vulnerabilidad, de lo precario que la gente es, entonces comienza este proceso de alimentar nuevas esperanzas. Una vez que te das cuenta de tu limitación y que comienzas a plantearte el mensaje de Dios de otra manera, cuando te involucras, te vas a dar cuenta que a veces la necesidad es demasiado. Y es cuando te tienes que mover con fe y es cuando tienes que discernir, a ver, ¿quién es el causante de que esta gente no tenga comida? ¿Por qué llegaron a este estado? Y cuando te das cuenta de lo poco que uno tiene, pues también te va a venir a la mente lo mucho que otras personas tienen. Pero para eso la gente tiene que entrar en este proceso de concientización y decir, probablemente no tenemos más que los 5 panes y estos peces y 2 peces, porque alguien se ha quedado con la otra parte de la bendición, del Dios que provee. Dios no ha fallado, Dios bendijo a la humanidad.
Había un dicho en el siglo I que repetían los rabinos, que decía que del cielo cayeron 10 bendiciones para que la humanidad tuviera de comer. Y estas 10 bendiciones, dice, Roma se quedó con 9 bendiciones se quedó Roma con ellas, y el resto de los pueblos conquistados solamente con una bendición. El 90% de los productos económicos quedó en manos del imperio. El resto del mundo quedó con el 10%. Y cuando la gente se da cuenta de que la economía como está no funciona, entonces va a tener que hacer cambios radicales, va a tener que cambiar su idea de Dios. Y a veces la gente piensa que todo este milagro sucedió por el arte de magia, fíjense, y te dice cuántos eran, 5,000 hombres. Todo este simbolismo te va a preparar para decir, no puede estar la economía en manos de unos cuantos. Y a veces, hermanos y hermanas, hay que luchar y dar la vida para que la economía fluya, para que la gente goce de la bendición de Dios, para que prospere la paz. Y a veces estos procesos implican guerra, implican dejar nuestra zona de confort, y solo así es como uno va a ganar y a valorar el sentido de paz. Dice que eran como 5,000 hombres, y Jesús les dice, díganles que se sienten o que se echen en grupos de unos 50. Esta idea de 5,000 y agruparlos en 50 nos va a recordar a lo que hizo David cuando iba a la guerra. Agrupó a sus soldados en 50. Y lo que está proponiendo esta comunidad o este mensaje es decir, tienen que luchar para que la economía sea más justa. Y una vez que ustedes luchen y una vez que ustedes abran el embudo de la economía que se da por gotas a ustedes y por el otro lado se desparrama toda la economía sobre el pueblo romano, entonces va a ser posible la vida. Pero para esto va a haber una confrontación, porque los que manejan la economía no van a querer soltarla. Las personas que tienen el poder no crean que de un día para otro van a decir, ay, qué bueno que tú quieras venir a compartir también con nosotros tu idea de progreso, de vida. No. Esa gente va a estar acostumbrada a no soltar absolutamente nada. Entonces, 5,000 y agruparlos en 50 es para tomarles conciencia y decir, tienen que luchar por sus derechos. Tienen que luchar para que la economía sea una economía como la que Dios quiere. Una economía donde toda la humanidad se beneficie del Dios que provee. Y dice que se echaron en grupos de 50, bueno, también va a recordar el sentido de la Pascua, ¿verdad? De la verdadera liberación, el sentarse, el de cómo comer, acostado, bueno, la idea de los banquetes de Lucas va a estar allí presente, una idea también de una liberación, de un cambio que va a generar la nueva economía. Pero en este nuevo cambio, lamentablemente, se tienen que cambiar estructuras. No se puede seguir con una estructura que beneficie solamente a unos cuantos y el resto de la humanidad se quede sin comida. Ustedes ya lo saben, cuando la gente se concientizó, hicieron lo que Jesús les dijo, probablemente estén cuestionando el actuar de Roma, el que acapara, el que tiene toda la economía en sus manos, pero una vez que se organiza, porque esto de que eran 5,000, de organizarlos en grupos de 50, una vez que se organizan, tienen que estar leyendo de decir, cuando se organizan la gente se concientiza, y cuando se concientiza la gente lucha, y cuando la gente lucha es capaz de dar la vida. Me viene a la mente nuestros países que están viviendo regímenes totalitarios,
donde ya han perdido todo. Me viene a la mente lo que está pasando en Nicaragua, una iglesia perseguida. Y no estoy hablando de Nicaragua porque no me dejó entrar, me dijeron que yo no era persona grata. No les quería compartir eso, pero bueno, me trataron como un criminal en esa frontera de Peña Blanca entre Costa Rica y Nicaragua. Yo que iba a hacer un estudio de investigación, bueno, me trataron tan mal y te das cuenta de que los sistemas que controlan el poder, cómo pueden perseguir a los que luchan por verdad, por justicia. Pero aún así me doy cuenta que dentro de este país, de Nicaragua especialmente, hay una iglesia que resiste, hay una iglesia que lucha por escuchar su voz, por vivir en verdad y por hacer que la vida fluya, que la economía se transforme en vida. Bueno, me viene el caso también de Cuba. Cuando ya lo han perdido todo, cuando ya no tiene nada más que perder el pueblo, ¿qué es lo que va a hacer? Si no vive. Testimonios horribles que nos llegan a nosotros de estos países que les estoy mencionando. Cuando ya les han quitado su dignidad, no tienen casa, no tienen comida, pues lo único que les va a quedar es hacer que la vida fluya de una manera distinta. Y aquí es donde cada persona tiene que tomar su responsabilidad. Y a veces tomar la responsabilidad implica dar la vida para que otra gente viva mejor. Y a veces uno solamente tiene que decir, bueno, soy fiel a esta propuesta de Jesús. Una vez que se organizaron, una vez que se sentaron, se echaron, esperar la auténtica liberación. El Dios de Jesús que quiere que la gente coma, que la gente viva, pero primero desenmascara la estructura del poder. Primero desenmascara las situaciones de injusticia que no dejan que la gente viva en libertad. Por eso las personas que vivimos en libertad aparentemente debemos darle gracias a Dios porque esto ha costado lágrimas. Y tenemos que ser más humildes los que comemos, los que tenemos acceso a la economía, pensar de que hay muchos hermanos y hermanas que no tienen comida. Las situaciones siguen siendo diabólicas, siniestras. El pecado estructural que bendice a unos cuantos y al resto de la humanidad los pone en una situación vulnerable, se tiene que denunciar. Y la comunidad tiene que organizarse, concientizarse y salir a hacer valer sus derechos. Sabiendo de que no estamos solos, de que Jesús, el dador de vida, nos vuelve a tomó los 5 panes, tomó lo que la comunidad tenía 5 panes, esto es tomar las experiencias, recoger una comunidad con sus dolores, con sus enfermedades, con sus angustias, con sus esperanzas de una vida mejor. El tomar los 5 panes es tomar toda la vida de la gente, de un pueblo empobrecido, de un pueblo hambriento, de un pueblo sin tierra, de un pueblo que quiere nuevamente experimentar al Dios de la vida. Tomar los 5 panes y los 2 peces es estar tomando todas esas historias frágiles, vulnerables, que no solamente se existían en el siglo I, que seguimos escuchando hasta el día de hoy. Tomar los 5 panes y los 2 peces es tomar el clamor de los hermanos y hermanas de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de nuestro México, de Estados Unidos, de Canadá, de Costa Rica, de todo el mundo. Historias que siguen organizándose, que siguen luchando por la vida. Tomar los 5 panes y los 2 peces es abrir nuestro corazón otra vez al hermano que sufre, al hermano que está enfermo, a la hermana que vive en situaciones de abuso.
Y entonces, una vez que Dios, el Dios de Jesús, nos toma de nuestros muchos caminos, alza la mirada como el sacerdote universal, nos bendice, bendice sobre toda la comunidad, vuelve otra vez a decir: ustedes no han sido destinados a la maldición, ustedes no han sido destinados para que estén con hambre, con enfermedad, para que vivan en la desesperación, en la angustia. Ustedes han estado destinados para hacer bendición, para tener vida, para vivir en libertad, para disfrutar del shalom. Pronuncia bendición. Vean lo que Jesús hace. Toma la comunidad, la cura, la sana, la acompaña, los toma en sus manos santas, en sus manos benditas, y bendice cada historia, cada experiencia, donde la gente pensaba que por ser pobre eras maldito, que por ser enfermo eras maldita, que por ser por estar leproso estabas empecatado, era un signo de que el Dios te había castigado. Hoy Jesús los toma, los bendice para decir: este es mi pueblo, este es un pueblo que tiene hambre, que está enfermo y que se le ha negado la experiencia de Dios, y yo lo bendigo, yo lo cuido, yo lo protejo. Y ahora, una vez que el pueblo, como el pan, es tomado, es bendecido, también como el pan va a ser partido. Solamente en los procesos de liberación, si se está dispuesto o dispuesta a dar vida, a sacrificar la propia vida, es como la vida sigue, es como la libertad nace, es como la propuesta de un mundo mejor puede florecer. Los partió. Y una vez que Jesús los vuelve a regalar, los da otra vez a los discípulos para que los sirvan a la gente. Una comunidad transformada, otra vez Jesús les da: mira, he hecho una nueva creación. No es despidiendo a la comunidad, no es pidiéndome que se vayan, no es pidiéndome que se alejen, es que te entrego esta comunidad sana, esta comunidad bendecida, esta comunidad que tiene vida, y ahora tú como líder tienes la obligación de cuidarla, de protegerla y de darle vida. Y toda la comunidad tiene que experimentar a este Dios que se da, a este Dios que bendice. Así que, hermanos y hermanas, si tú estás esperando, pidiendo que a lo mejor el milagro de la comunión te transforme, porque muchas veces hemos reducido esto a estas prácticas solamente litúrgicas, pero no estamos conscientes de todo lo que implica recibir el cuerpo o tomar la sangre de Cristo. Si estuviéramos conscientes de este compromiso, a lo mejor lo pensaríamos doble vez para poder acercarnos al sacramento de la comunión. Recibir el cuerpo de Jesús es estar consciente de que la situación en el pecado estructural sigue operando y que la economía tal y como está no se sostiene, porque hay pocos que viven bien y millones de gente que no tienen qué comer. Y comenzar un proceso de concientización para decir: a ver, no vengan con la idea de que me voy a ir al cielo y allá va a estar todo mejor. ¿Y qué es lo que se hace? Fíjense, lamentablemente la comunión, la comida como la quiere Jesús, pues va a ser motivo de escándalo, y lo vamos a escuchar en la segunda lectura con la carta de Pablo a los Corintios. En la tradición más antigua del Dios que Jesús representa, haciendo la bendición sobre el pan, tomó el pan, lo partió, lo bendijo. Es la tradición más antigua. Pero esta comida tiene que ser una comida de vida.
tiene que ser compartida. Y esta comida puede crear división también, no solamente desde el punto de vista externo, sino también del punto de vista interno, como la comunidad de Corinto, que estaba dividida, donde había ricos, unos cuantos ricos que explotaban a los pobres, que los oprimían, que se emborrachaban, que comían muy bien, que bebían muy bien, y cuando llegaban los pobres, que después de haber trabajado la tierra de los ricos, pues ya no tenían absolutamente nada que comer. Y los ricos decían que esto era la cena del Señor, y Pablo les va a decir, esa no es la cena del Señor, esa es la cena de ustedes. Esa es la cena de su estómago, de su ombligo, que solamente ve sus intereses. La cena del Señor es la cena donde se siente el pobre, donde se le hace justicia al oprimido, donde se le admite a la mujer, donde todo mundo puede experimentar al Dios que provee. Hermano y hermana, lamentablemente yo no sé cómo es que la gente asociado, que el que come de este cuerpo indignamente, asociado con las personas que no están casadas, ¿de dónde se inventaron esa idea? La Eucaristía está hablando sobre el pecado estructural social. No está preocupada por estar normando lo que tú hagas en tu habitación con una persona que tú quieres, que tú amas y que es adulta. A Dios no le interesa eso, a Dios le interesa la justicia, que florezca la vida. Y bueno, hermanos y hermanas, ahora sí te vas a dar cuenta del gran reto que tenemos para ser partícipe de esta Eucaristía. ¿Quieres tú verdaderamente celebrar la Eucaristía con las implicaciones que tiene? Primeramente, tienes que estar dispuesto a darte cuenta que la economía como está no funciona, que no hay vida para toda la humanidad, que hay personas que viven en miedo, en temor, en angustia. Tienes que darte cuenta también y concientizarte que tienes que dejar tu zona de confort. Tienes que aprender a compartir las historias, las vivencias con la gente. Y las personas que tenemos o que somos pastores, aunque no queramos, tenemos que aprender a caminar con la gente. No podemos decirles el mismo discurso. Ay, es que no te preocupes, Dios te va a socorrer allá en el otro mundo. Recuerda que tu verdadera casa está en el cielo. No podemos manipular la palabra de Dios. El pastor tiene que estar acompañando, guiando, sanando, cuidando, protegiendo la vida de la comunidad. No se vale decir, Señor, mira cuántos problemas tenemos, ahí te los arreglo, ahí tú te las arreglas, esa es tu comunidad. No, involúcrate en el proceso de liberación. Y la otra cosa también importante, tenemos que ser como el pan. Somos tomados, bendecidos, no por un acto de que yo soy mejor, de que yo tengo los sacramentos, de que yo estoy en la religión verdadera, de que yo sí tengo la interpretación correcta. Esta idea de tomarnos, de bendecirnos, es un acto de amor del Dios que nos junta, del Dios que nos cuida, del Dios que ve nuestra fragilidad, nuestras carencias, nuestras necesidades y que te dice, ven hermano, ven hermana, yo te junto, yo te congrego, yo extiendo mi mano para bendecirte. Y una vez que tú te sientas sano, sana con la bendición de Dios, como parte de ello es partirte para que esa bendición también dé vida y darse. Dios te bendice, Dios te cuida, Dios te protege y Dios te da para que la comunidad se multiplique y así no existan más pobres entre la gente. Así que ya lo saben, hermanos y hermanas, si quieren ser y celebrar la Eucaristía, tienen que dejarse tomar con sus historias, con sus luces y con sus sombras.
tienen que recibir y experimentar la bendición de Dios, con su mano santa te cuide, te proteja. Y tienes que también estar dispuesto a dar tu vida si es preciso para que esa bendición llegue a todo mundo, ser partido en tu egoísmo, en tus odios, en tus rencores y humillarte ante la presencia de Dios y ser capaz de entregarte para también que otra gente experimente al Dios de la vida. Muchas gracias, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana y que el Dios que provee, el Dios que los cuida, el Dios que los bendiga, esté siempre con ustedes. Amén. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.